Hola, hola, estoy una vez más en mi taller y no veía la hora de presentarme delante de ustedes. Soy Mariela Caramela y hemos estado aprendiendo con una lista de reproducción de aprendiendo a tejer al crochet desde cero y en trapillo. Ya estamos llegando casi al final de este curso y hemos empezado a tejer en forma circular una vez que hemos aprendido a hacer todos los pasos para llegar hasta aquí. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer son las variantes para hacer el círculo. Tanto te va a servir para hacer bolsos, cestos, mantelitos individuales y todo tipo de proyectos que seguramente ya tienes en tu mente. Yo también alfombras, no nos olvidemos de eso porque las alfombras son muy buenas a la hora de llevarlas a la lavadora, de usarlas durante mucho tiempo y también son súper vistosas. ¿A quién no le gusta tener una alfombra? ¿Qué les parece si empezamos con la variación del tejido circular para aprender las otras formas? Aquí preparados para hacer las otras variaciones de el círculo en este taller de aprendiendo a tejer al crochet desde cero con trapillo. Ahora todo lo que es de manera circular. Ya tengo el trapillo preparado, lo voy a hacer en el mismo color para que podamos ver la diferencia. He estado buscando y como ya les he contado en otros vídeos, este también tiene algún nudito que presentarnos, así que en algún momento vamos a tener que usar nuestro hilo y aguja, nuestra tijera. Estamos tejiendo con la aguja número 9 porque lo coge muy bien. Nuestras agujas de lana para poder esconder las hebras y el marcador por si necesitamos no perdernos a mitad. Así que vamos a empezar con nuestro aro deslizado que ya lo tenemos aprendido en nuestros vídeos anteriores. Vamos a empezar a poner la pequeña en la palma de nuestra mano. Usaremos 3 deditos, vamos a pasarlos por encima de nuestros dedos, cruzamos, hacemos una X, volvemos a pasar y lo vamos a sostener con nuestro dedo pequeñito. Una vez que lo tenemos así, con nuestro gancho, pasándolo por debajo de la primera hebra, lo vamos a agarrar, lo vamos a traer hacia adelante, giramos y ahora con nuestros dedos vamos a sostener y ya tenemos nuestro aro deslizado. Para que no se nos suelte, hacemos nuestro primer punto. Así ya podemos empezar. Teniendo ya nuestro primer ojal, arrancamos siempre dejando en medio las 2 hebras porque después vamos a necesitar achicar nuestro aro deslizado. Vamos a hacer 6 puntos. Cogemos hebra, vamos a ir así usando todos los dedos como aprendimos en el comienzo. Yo uso la forma de tejido como si estuviera usando un cuchillo. Y no sé todavía cuál es tu forma de tejer, si como lápiz o como si cuchillo. Bueno, arrancamos con 1, arrancamos con 2, lo vamos haciendo así despacito. Yo sé que hay personas que ya se lo saben de memoria. Tiramos hacia la derecha para que coja holgura, hacemos 3 y mira. Ahora, si vemos que nuestro aro nos está quedando un poquito grande, lo vamos a ajustar y seguiremos tejiendo. Estiramos un poquito, 3, agarramos otra hebrita, 4, 5 y 6. Una vez que tenemos nuestros 6 puntitos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo que vamos a hacer es cerrar el aro deslizado y vamos a ir directamente a cerrarlo con un punto. Estamos tejiendo punto bajo normal, no es centrado, no es punto alto, no es punto alto doble, sino que estamos haciendo el punto bajo normal.
Lo que estamos aprendiendo aquí es cómo distribuir los puntos. Una vez que lo sabes, esto varíalo con el punto que más te guste. Vale. Entonces esta vuelta simplemente la vamos a cerrar cogiendo estas dos hebras. La hebra última se va a juntar con el punto primero, cogiendo las dos hebritas, y lo vamos a cerrar con un punto deslizado. Desliza por aquí y desliza por aquí. Y una vez que lo tenemos así, vamos a empezar a tejer 2, 4, 6, 8, 10 y uno más para completar con este que sería el número 12. Agarramos la hebra y empezamos. 1, 2, otros 2 más, 3, 4. En la próxima vuelta es donde vamos a empezar a hacer una variación a nuestra tabla de aumentos para que no se nos marquen estos picos y nos quede lo más circular posible. Esto es muy importante porque a veces necesitamos que el círculo no tenga esas marcas, ¿vale? Así que seguimos, vamos a cerrar esta vuelta y la tabla de aumentos es una. Recuerden que les dije, es una tabla de aumento que vamos a usar siempre que tejamos en círculo o en semicírculo o en ovalado. También se usa para hacerlas en ovalado. Hacemos un puntito más aquí. Así estamos. Y este sería la cadenita y vamos a agarrar aquí para cerrar con un punto deslizado. Vamos aquí, pasamos la hebra y cerramos. En esta tercera vuelta que vamos a hacer, no se van a notar los picos. Si te das cuenta, mira, esta sería juntos y esta sería un punto y un punto. Aquí es cuando recién se empiezan a notar los picos. Así que es ahí donde vamos a empezar a hacer nuestro trabajo. Tenemos uno aquí y vamos a hacer 2 y 1. 2 y 1 durante toda la vuelta. Como por la vuelta inferior tenemos 2 en cada punto, no se va a notar el hexágono. Pero en la próxima vuelta sí ya vamos a empezar a hacer esa variación. Hacemos 2 y 1. Esto es súper fácil. Una vez que te aprendes la cantidad de puntos que hay que poner en cada una de las vueltas y demás, bueno, sin hablar, porque si no uno se pierde. Pero aún mirando te vas a ir dando cuenta. Si yo dejara el tejido aquí y lo tuviera que volver a coger o agarrar, yo ya sé que tengo que seguir tejiendo, porque si acá hay 2 y vengo tejiendo, lo miro y yo ya sé que me toca poner un punto. O sea, esto es como leer, ¿no? Hacemos 2 puntos, 1, 2, hacemos otro punto. También tenemos un vídeo de la base redonda perfecta de puntos bajos centrados que la acabo de mirar y estoy echándole un vistazo a más de 400 vídeos creo que tengo en el canal, así que hay mucho para aprender. También hablo de mis viajes, de fibromialgia, les hablo de mi libro. Bueno, tienen para entretenerse un buen rato. En este último vamos a hacer 2, acuérdate que empezamos con 1 y vamos a ir al próximo para cerrar en punto deslizado. ¿Vimos? Y ahora nos tocaría tejer un punto simple, no, un punto de aumento, 2 puntos simples. Vamos a echar un vistazo. Aquí hay un aumento, ¿vale? Entonces lo que tenemos que intentar a partir de ahora, esa tabla que veníamos haciendo, es ir desfasándola, hacer la misma cantidad de aumentos, pero ir desfasándola
para que los aumentos no coincidan arriba de otro aumento. Entonces, aquí abajo teníamos 2 aumentos en cada punto, entonces aquí coincide, sí o sí. Aquí hay un punto, entonces podríamos poner el próximo aumento ahí, para que no coincida. Entonces, vamos a hacer, ya tenemos un punto, nos toca 2 puntos simples, y ahora en este punto o podemos hacer 1, 2, y en este punto que está solito aquí, podemos hacer el aumento. Entonces hacemos el aumento sobre este punto. Chloe cuando escucha cualquier ruidito se pone a ladrar. Así que voy a tener que ir a hablar un ratito con ella. Ya hicimos nuestro aumento. Ahora tenemos que hacer 2 puntitos más de puntos simples. Miren, vamos uno aquí, otro aquí y el punto doble aquí. Desfasado, no va a quedar en el centro. Para que no pase esto, ¿ves? Aumento, 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 aumento. Entonces es como que se va formando el pico. Entonces, recuerda bien lo que hicimos al comienzo. En vez de empezar como marcaba la tabla, empezamos mirando la manera de no subirnos con el aumento sobre el aumento de la vuelta anterior. Entonces, hicimos el aumento aquí. Mira, acá hay otro aumento, pero vamos a hacer un punto simple, ¿vale? Otro punto simple. Y ahora vamos a hacer el aumento. Mira, no lo estamos haciendo aquí, lo estamos haciendo aquí. Esto va a hacer que nuestro círculo vaya quedando redondito en vez de hexagonal. ¿Ves? ¡Uy! ¡Qué maravilla! Vamos, seguimos. Ahora tocaría 1, 2 y el aumento. Ya nos quedó como desfasadito, ya no tenemos que estar preocupándonos mucho porque como al comienzo lo desfasamos, de esta manera no necesitamos estar mirándolo mucho. Lo mismo vamos a hacer en la próxima vuelta para que nos vuelva a pasar lo mismo. Ahora hicimos 2 y ahora vamos a hacer, mira, acá está el aumento, vamos a hacer 2 puntos desfasados. 1, 2 y ahora vamos a hacer el aumento. Me encanta cuando las cosas salen bien, planeadas como lo hemos planeado. Me encanta. Vale. Ahí está. Y después vamos a hacer otro círculo, pero cogido desde otro sitio y vas a ver qué bonito queda. Vale. Seguimos, Mariela, no te distraigas. Ya terminamos cerrando con nuestro punto deslizado. A que se va notando la diferencia. A que sí. Vale, muy bien. Ahora, en esta vuelta nos tocarían 3 puntos simples y un aumento. Entonces, podemos empezar con 1, 2, 3 y aquí nos tocaría el aumento. Entonces nos quedaría sobre el punto del aumento de la vuelta anterior. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un aumento al inicio y después nos quedaría 1, 2, 3 y el aumento nos quedaría en el medio. Así que estupendo. Vamos a empezar con un aumento. Vieron que la serie se sigue cumpliendo. Uy. Bueno, un ratito cortamos, cosemos y nos vemos en un ratito. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Paso por aquí, paso por aquí. Y a ver si lo puedo cerrar ahí. Ahí está, mira. Vamos a intentar, hay que intentar disimularlo lo que más podamos. Si abrimos aquí, lo metemos ahí. Ahí está, mira, ahí está. ¿Vale? Ya tenemos los 2 puntos. Ahora vamos a hacer los 3 puntos simples que tocarían ahora. Ahí estamos pasando por el aumento de la vuelta anterior.
y otra vez el número 3. Aumento 3 puntos simples y viene un aumento. Aquí quedó desfasado una vez más. Así que estoy muy contenta. Terminamos la vuelta haciendo esto. 3 puntos simples y un aumento. 3 puntos simples y un aumento, porque ya sabemos que no se nos van a volver a juntar. Si seguimos esta técnica de al comienzo desfasar los puntos, es probable que nunca se nos vuelvan a juntar. Tiene que ser así, no es probable. Si al comienzo hacemos lo que hemos dicho, toda la vuelta se va a ir dando que los aumentos, mira, si yo ahora hiciera, el aumento está aquí, ¿verdad? Si yo ahora hiciera el aumento aquí, esto enseguida se formaría el pico, pero como voy a hacer 3 puntos simples, eso no va a pasar. Así que hacemos 1, mira, se nos está afinando un poco el trapillo, 2 y 3. Molto bene. Ahora sí hacemos el aumento. Y yo creo que vamos a hacer una vueltita más y ya podríamos arrancar con el otro modelo. ¿Qué les parece? 1, 2 y 3. Y nuestro aumento quedó desapercibido. Hacemos un aumento. 1, 2 y ahora hacemos los 3 puntos simples. Me encanta. Pasamos por arriba del aumento como si nada. Ahora, si tú quisieras que quede un hexágono perfecto, ya sabes, todo lo contrario. Tienes que hacer que los aumentos coincidan entre sí. ¿Vale? Hacemos el último aumento. 1, 2. Un puntito más. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Volvemos a comparar. A ver. ¿A que sí? ¿A que sí? Chu, 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 chu. Bueno, vamos a hacer la última vuelta. En este caso nos tocaría un aumento y 4 puntos simples. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a levantar la cadenita hacia arriba y vamos a hacer así. Vamos a contar. 1, 2 y el punto doble lo vamos a hacer acá. ¿Vale? Entonces después ya sería 1, 2, 3, 4 y el punto doble. Entonces nunca nos va a coincidir. ¿Vale? Entonces vamos a hacer 1, 2. ¿Te has dado cuenta? Tú tomas la decisión, no la tabla. Pero sigues haciendo lo mismo, ¿vale? Ahora, ¿ves? Acá está el aumento, acá están los 2 puntos simples. En este yo voy a poner el punto doble. 1, 2. Y ahora voy a tejer los 4 puntos. Sin aumento, pasando por el aumento de la vuelta anterior. Mira qué bonito. 1, 2, aquí está el aumento. 3 y 4. Perfecto. Ahora vamos a hacer el aumento. 1, 2 y hacemos 4 puntos simples. 1, 2, 3, 4 y siempre corroboramos. Magia, no está, qué bien. 1 y
2. Ahora hacemos 4 puntos sencillos. 1, 2, 3 y 4. Punto doble. 1, 2, 4 puntos sencillos. 1. Ahora digo sencillos. ¿Cuántas palabras tenemos para decir las mismas cosas, verdad? Qué rico es nuestro vocabulario. 4, 5 y 6. Vamos, los 2 puntitos juntos. Y ahora tocaría 4 puntitos simples. 1, 2, 3, 4. A ver, me distraje, sí. 4. Y vamos a hacer un punto doble aquí. 1, 2. Y cerramos con un puntito deslizado. Aquí estamos. Podemos cortar la hebra. Sacarla. Ahora sí, la pasamos por el punto anterior. Si quieres lo puedes hacer con otra aguja. Y me gusta pasar por uno de estos, volver al punto donde veníamos tejiendo y ya lo tenemos cerradito. Vale. También la plancha nos viene muy bien. Vamos a ver la diferencia. Este me quedó más chiquitito, pero no importa, no pasa nada. ¿Ven la diferencia de uno con el otro? ¿Cuántos me dan un ok, un like, un aplauso, un me gustó el vídeo de hoy, la enseñanza de hoy? Porque esto es muy importante, porque a partir de ahora, sabiendo esto, vas a poder usar el punto que quieras. Para hacer este tipo, mira, te voy a mostrar. Este cestito, mira, tiene la parte de abajo con puntos bajos centrados. Y aquí tenemos la serie de puntos circular. Para hacer este cestito te vendría muy bien este mismo procedimiento. Y si quisieras hacer un cestito hexagonal, este te vendría de perla. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo de hoy, que no te pierdas el que viene a continuación, porque vamos a hacer un círculo muy parecido a este, pero tiene otro truquillo. ¿Te ha parecido el tutorial de hoy? Espero que te haya gustado la nueva variante de cómo hacer un círculo y que no te quede hexagonal. Es un truquito muy pequeño que estoy seguro que te va a ayudar a que puedas llevar a cabo todos esos proyectos que tienes en mente y todavía no has puesto en práctica. No te pierdas el próximo vídeo porque vamos a hacer una variante más para que puedas así agrandar tu conocimiento y tener muchas más ideas para hacer tus proyectos. Así que si no te has suscrito al canal, este es el momento y no te pierdas de nada porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.